Me sentía gozoso, como muchos de ustedes pienso en esta noche, de ver realmente cómo se mostró el espíritu de alabanza, adoración al Señor. Veía los rostros de gozos, aún acá los levitas, aún los chicos que danzan. Qué hermoso es cuando hay ese espíritu verdadero de adoración al Señor. Siempre recalcamos que tenemos que ser primicia en todo. Y la primicia es venir temprano y adorar desde temprano. No agarrar la colita de la adoración. Queridos hermanos, este es un momento muy especial en esta noche. Yo mismo me digo, cada vez que subo a un púlpito y va en estos tiempos, lo veo tan diferente, tan desde otro ángulo, como quizás antes no lo tomaba así. Para mí antes preparaba un mensaje, como Dios me ayude, pero el saber, este compromiso de ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios quiere que hablemos? Porque quien está acá en un púlpito debe ponerse en sintonía buscando la voluntad del Señor y qué es lo que Él quiere expresar para su pueblo. Ya la dije la otra vez, no es fácil estar acá. Para algunos será fácil. Para mí es una responsabilidad grande y que debemos tener cuidado. Qué hermoso es cuando ponemos un corazón sincero para entregarle al Señor. Yo digo, como dice el siervo muchas veces, en la calle se predica, acá se enseña. Acá vamos a bajar enseñanza. Como lo hacemos en la radio, como lo hacemos en las casas, en los hogares. Es un tema que hay que ver muy bien. Está bajo, ¿no? Y yo hablo bajo de por sí nomás. Hay que ver, queridos hermanos, cuál es la voluntad de Dios, qué quiere de nosotros. Porque si no tratamos de averiguar, por eso la palabra dice, escudriñemos las Escrituras, escudriñar, investigar y ver qué te muestra cada día. ¿Por qué? No solamente para saber, sino para aplicar en nuestras vidas. Porque ustedes ven, cada vez este mundo va de mal en peor. ¿Para qué vamos a decir todas las cosas que pasan? Ayer hemos visto que ya está por salir una ley que van a alquilar vientre para tener hijos de otra. También hay otra ley distinta, otra ley que se va a dar ahora, que se van a casar, pero con un compromiso de tal tiempo se pueden separar y volver a casarse. Casamiento homosexual, casamiento, todo lo que Dios desaprueba, este mundo lo aprueba. ¿Por qué? Porque hay gobernantes no cristianos de distintos lugares que pareciera que hay un acuerdo, pero sabemos quién manipula todo esto. Sabemos quién manipula todo esto. A sus hijos. Cuando se va a aprobar una ley, ustedes habrán escuchado muchas veces en un congreso, generalmente, hoy está tan en boga, hay disensiones, hay consenso. El consenso significa cuando hay acuerdo entre ambas partes. Disenso cuando no hay acuerdo, en lo contrario. Ustedes habrán escuchado también, y habrán leído en las Escrituras, los concilios. También pasaron los concilios, aún
en la época de los judíos, cuando trataban temas importantes, aún después de la circuncisión, todo lo que pasaba, buscaban un concilio, significa conciliar, concordar, quedar de acuerdo. Pero ¿saben una cosa? El Señor no viene a buscar consenso, no viene a buscar un acuerdo. Él desde un principio, viendo todo esto en su omnisciencia de saberlo todo, mostraba que tenía que preparar a un pueblo, preparar para que alguien viniera a confrontar. Confrontar. Ya dentro de poco se va a aprobar también el aborto, ya está prácticamente, están todos de acuerdo. Y a mí me sorprende ver la pasividad de todo un país que protestan por otras cosas, pero eso como una resignación. Pasa esto, pasa lo otro. Mañana va a haber una ley que cada uno pueda matar a otro y no meterlo preso, faltaría eso. Es decir, tantas leyes maquiavélicas, cómo maneja el enemigo. Queridos hermanos, se está haciendo difícil ya, no solamente el vivir, sino el convivir, la convivencia. Ahora, desde un principio, desde la caída del hombre, nunca hubo una mejoría total. Diría una mejoría parcial en cierto momento. Lo que estaba ocurriendo, que el hombre siempre, con su soberbia, rechazaba lo que Dios le enviaba. Dios iba a preparar un pueblo para que de ese pueblo, de ese lugar, después de su descendencia, iba a venir el enviado de Dios, el Mesías prometido. Pero vemos cómo Dios tenía todo previsto. Cuando hay desorden, cuando hay anarquía, cuando hay pecado, Dios siempre tiene algo preparado para sobrellevar este tema. ¿Recuerdan cuando Dios se había arrepentido de crear al hombre? Cómo halló gracias en los ojos en Noé, que de allí viene la descendencia de Sem, y viene la descendencia. Después vino Abraham, Isaac, Jacob, David, y del linaje de David venía el Mesías, venía el Señor. Voy a leer, me gusta hacer leer, yo mi forma de enseñar, me gusta también que anoten, que después lo lean ustedes. Voy a leer una parte de Éxodo 19, 3, 8, ustedes me van siguiendo. Israel en Sinaí, 19, 3, 8. Moisés era la llave que Dios tenía para conducir a ese pueblo.
Y dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ala de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ya preparando un pueblo santo, preparando para que de allí sea un reino de sacerdotes. Dios tenía previsto que desde ese lugar, Israel, si alguien habrá visto un mapa de Israel, es muy pequeñito, muy chiquito. Dice que tiene más o menos 13.000 metros cuadrados. En cambio, el Medio Oriente, todo Arabia, tiene como 200.000 metros cuadrados. Es como que acá Tucumán se lee a Israel y todo Sudamérica estarían ocupados por los árabes. Y capaz que hasta Centroamérica también. Ustedes miren el dominio. Y aún así guerrean para quitarle esa poca fracción de terreno del pueblo de Israel. Hay una lucha permanente, hay un odio permanente. ¿Por qué usted se preguntará, por qué ese odio tremendo hacia la nación de Israel, hacia este pueblo que Dios preparaba, a este pueblo santo? ¿Por qué tanto odio? Porque a ese lugar que se odiaba tanto, los mismos israelitas había conseguido que todos los demás los odien. Porque su pecado, su abominación, su inmundicia, tremendo. Recuerden que desde la caída de Salomón, de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, de Judá vino de allí la tribu en la cual iba a nacer el Señor. Pero hubo una pelea fuerte y se dividieron los reinos, 2 reinos, ya lo explicamos muchas veces, pero de todos modos, reino del norte, reino del sur, 10 tribus reino del norte, 2 tribus del sur. Pero resulta que vemos la decadencia y la caída tremenda del rey Salomón, que se dio a la apostasía, se dio al pecado, se casaba con mujeres paganas, mujeres de otros lados, y que adoraban, idolatraban, pecaban, no importándole nada. Así cayó. Ahora, este pueblo de Israel, en distintas maneras, en distintas formas, siempre estaba, como diciendo, escupiendo para arriba. Siempre estaba en pecado, siempre estaba en enfrentamiento hacia Dios. Y tanto profeta que el Señor mandaba. ¿A dónde tenía que enviar el Señor? ¿A dónde tenía que enviar? Mire, yo anoté unos apuntecitos acá. Duro de servir, rebelde, gente pecadora cargada de maldad, maligno, depravado, necio, ignorante, carente de entendimiento. No estoy tomando asistencia, estoy mostrando lo que... Pero a veces pellizcamos algo de todo esto, ¿no? A veces somos duros de servir, ¿no?
A veces somos ignorantes. Necio, ignorante, carente de entendimiento. Yo me ponía a sacar cuenta, digo, 2 veces, jueves y sábado, nosotros tenemos 2 reuniones semanales, generalmente jueves y sábado, 4 semanas, son 8, y en un año yo saco una cuenta ligerita, como 88 veces que venimos, si venimos todos. Por ahí algunos vienen salteados, pero bueno. Ahora, ¿qué aprendemos? En 365 días hemos venido cerca de 90 veces, aparte de reuniones y otras cosas que hacemos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué es lo que valoramos para nosotros? Y seguimos igual, O no aprendemos, o no queremos aprender. Como decía hace un momento, el Señor no vino a consensuar, no vino a que haya un disenso, vino a confrontar contra las huestes de Satanás que domina a sus hijos. Estoy hablando de los hijos de Satanás, los hijos del mundo, los hijos que a veces creen que son de Dios y son del otro. Porque, ¿qué está mostrando en su andar diario? A este lugar era enviado el Señor. Isaías 11:1, vamos a leer un poquito ahora. Cómo el Señor iba preparando todo. ¿Estamos todos preparados ya en Isaías? Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá de David. Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Prestemos atención. Quizás muchas veces hemos leído este pasaje, así lo pasamos medio de largo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 dones perfectos que mostraba el poder y la soberanía del Señor. Y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca. Esto se está refiriendo, y herirá a la tierra con la vara de su boca cuando ya en la segunda venida venga con juicio y con justicia a la tierra, a hacer justicia. Y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien, este tremendo varón, Dios mismo, necesitaba hacerse hombre para venir a mostrarse, para participar en este lugar de tanta maldad.
Siempre hubo maldad, pero ahora cada vez hay más. Por eso este pueblo obstinado, duro de servir, ¿cuántas veces Dios le daba protección, Dios le daba enseñanza, mandaba a los patriarcas, mandaba a los profetas? Un pueblo duro. 2 veces tuvo que marcar las tablas de la ley, porque la primera, como tardaba Moisés en el monte de Sión, 40 días, 40 noches, Moisés orando y clamando a Dios. Y el pueblo ya no viene, Moisés ya no viene. El sumo sacerdote Aarón, que él tenía que cuidarlo a ellos. Y se rebelaron. Hagamos un becerro de oro, adoremos algo. Y ellos eran la adoración, adorar, lo que sea, pero adorar y desconocer a Dios. Cuando contamos esta historia, ahora nos miremos nosotros mismos. ¿Cuántas veces inclinamos nuestro corazón a cosas que el Señor las rechaza? Si estamos considerando que estamos bien, haciendo bien las cosas, como decía el rey David en un salmo, examíname, oh Dios, y ve si hay maldad en mí. Les dije hace un rato que el Señor venía a confrontar. Era un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero un Dios de justicia también. Iba a nacer de una virgen, estaba en las Sagradas Escrituras, iba a nacer de Belén, de la tierra de aquel varón, sí, de Judá, pero de la tierra de David, del linaje de David. Ahora, ¿qué pasaba? Lo desconocían, no querían conocer. Este es el hijo del carpintero, ahí está. ¿Cómo se encarga Satanás de manejar los poderes? Los poderes políticos, los poderes religiosos, los poderes económicos. Hoy lo está haciendo perfectamente. Tira dádiva, tiran moneda, engañan, le engatusan, todos estamos, contentos, no importa, hagamos esto, no importa que en nuestro país se adhiera al otro país que está apoyando a alguien que quiere atacar a Israel y nosotros nos estamos asociando para poder atacar al pueblo de Dios. Total. Nadie dice nada. Estamos entrando en tiempo muy peligroso, hermano. Sin saberlo mucho, nos están llevando a una posición, porque aquí va a haber 2 posiciones. Los que están con los planes de Dios o los que están contra Dios. Los que están apoyando la verdad de Dios o los que están apoyando la mentira de Satanás. Hoy el mundo ya se va clarificando. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Así está. Cuando fue llamado Moisés, ¿se acuerdan la zarza ardiente, la zarza que no se consumía? Le llamó la atención a Moisés. ¿Qué pasa? Una zarza que no se consume. Estaba quemándose, una luz fuerte. No se consumía. ¿Qué está pasando aquí? Moisés,
quítate el calzado de tus pies, porque este lugar santo es. Moisés estaba siendo llamado para cumplir una tremenda comisión. Era un enviado de Dios, como un apóstol que tenía que ir a liberar al pueblo de Israel. Esa zarza que no se consume significa la luz de Dios que no se consume. Esa zarza que no se consume es el pueblo de Dios que no se consume. Esa zarza que no se consume es la iglesia de Cristo, pese a todas las adversidades, no se consume. Grandes siervos de Dios padecieron por defender esta situación. Había profetizado también en Isaías, no hemos leído muchas veces 61, en Lucas 4 también lo repite el mismo Señor cuando entra a la sinagoga, y que tenían que leer esto: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. ¿Para qué decía eso en la sinagoga? Lo apedreaban, querían sacarlo. ¿Cómo va a decir esto? Nadie es profeta en su tierra. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este pueblo de Israel esperaba al Mesías y todavía aún lo siguen esperando. Pero ¿qué pasa? Yo dije hace un poquito que el Señor vino a confrontar contra la hueste del mal, pero confrontar con aquellos que son dirigidos por la hueste del mal. Yo hace poquito tuve una enseñanza y dije algo en la radio. Vamos a ver Juan 8:31 y 38. Todos tenemos quizás una idea vaga, los que venimos mal formados, formados espiritualmente, mal enseñados. Por ejemplo, muchos de acá venimos de origen católico, yo lo vengo. Y siempre lo veíamos a Jesús niñito, Navidad, qué lindo, de poquito tiempo, en la cruz, muertito, lo paseaban. Pero no lo mostraban a Cristo vivo, Cristo que reina, Cristo que es poder, que es misericordia. Y después lo vemos en la enseñanza. Bueno, le enseñaba a los discípulos, iba con ellos, por ahí sanaba enfermos, por ahí resucitaba muertos. Él un poco no se quería mostrar mucho en eso porque vino con otra misión. Y justamente vino a confrontar. ¿Y quiénes manejaban los hilos en ese momento que el Señor comenzó su ministerio? Eran los fariseos de la ley. Los dueños de la ley manejaban a su antojo y a su séquito de seguidores. Empezó la confrontación. Primero sus mismos discípulos, 3 años y medio, mostrándole, enseñándole, orando, pero todavía había disensión entre ellos. Cuando uno disiente, quiere decir que no está de acuerdo en algo, está disintiendo. Pero acá vemos
cómo los mismos discípulos, que eran muchos, aparte de los 12, se volvieron atrás, se fueron. Por eso el Señor les pregunta, esto está en capítulo 6, que lo leí, Palabra de Vida Eterna, en 6:63, si quieren leerlo. Dice, ¿vosotros también queréis iros? Le dice el Señor a los discípulos. Y Pedro siempre, la voz cantante, y ahí estaba. No, ¿a quién iremos? Si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos? Pero los demás se volvieron. ¿Por qué se volvieron? ¿Por qué muchos se vuelven? ¿Por qué muchos dan el paso al costado? ¿Por qué? Y habrán estado como ustedes, alabando, adorando, escuchando la palabra, y después se van. Y no solamente se van, para justificar por qué se han ido, mejor hablo mal de acá. No, ay, no me gusta. Ahí dicen muchas verdades y a mí no me gusta. Esa es la confrontación de la palabra. La palabra de Dios te produce confrontación entre el Espíritu Santo y tu propia carne. Cuando no gusta algo, mejor me voy. No me gusta lo que están diciendo ahí. ¿Por qué? Yo decía en la radio, bueno, llegará el momento para que no se ofenda a nadie. No vamos a hablar de adulterio, no vamos a hablar de robo, no vamos a hablar de fornicación, no vamos a hablar de chisme, no vamos a hablar de todo lo que le gusta a la carne. No hablemos. Queridos hermanos, en el Espíritu Santo, Dios mismo hace que confrontemos con nosotros mismos. Miremos en qué lugar estamos puestos. ¿Estoy bien ante el Señor? ¿Estoy cumpliendo lo que Él me pide? ¿O hago lo que me gusta no más? Aparte de ser idólatra y pagano, idólatra, el pueblo en general, pero estos rabinos representantes de Dios, entre comillas, estaban siempre en una defensiva, porque a ellos nadie les podía decir nada, pero Jesús confrontó con ellos porque llevaban muchas cosas equivocadas. Ellos eran muy tradicionalistas. El Señor fue un gran reformista. Estamos hablando de la reforma en este tiempo, de la reforma de Martín Lutero, cómo se había tergiversado todo lo que aquí el Señor había logrado a través de los siervos, los apóstoles, a través del Espíritu Santo, cómo se había deformado todo. Por eso Dios siempre pone a alguien para que actúe de una manera. Por eso plantó las 95 tesis. Ustedes vieron la película acá. Dios siempre pone a alguien en la brecha para parar al enemigo. Eran tan tradicionalistas ellos que defendían a rajatabla. Si bien es cierto, era un pacto de Dios con el pueblo a través de Abraham, con el pacto que Dios hizo con Abraham, que iba a ser padre de naciones, padre de muchos, y de la simiente de Abraham iba a venir el Mesías, Jesús. Pero era necesario el pacto, rectificar el pacto, que está en Génesis 17, el pacto era la circuncisión. El Señor Jesús cuando nació, con José y María, ellos obedecían todo. Y el Señor Jesús fue circuncidado a los 8 días, porque esa era la ley. Fue circuncidado. Y guardaba la ley. Así que cumplía con los mandamientos.
Pero cuando llega el momento indicado, cuando llega el momento que ya el Señor tiene que intervenir, usted sabe que hubo, después de todo ese desfasaje de descontrol en Israel, tantos reinos malos, eran más reinos malos que buenos, primero reino del norte, después reino del sur, el mismo Judá, la hermana, Ahola y Aholiba. Ahola era el reino del norte, Aholiba, H intermedio, era la tribu de Judá. Y se rebelaron también, cayeron en pecado, la apostasía. Cuando vienen así en esta situación, el Señor, hubo 400 años de silencio. Si ustedes leen el último libro de los profetas, Malaquías, hace referencia. Como que Dios reclama. Y hay fuerte reclamo. Porque yo te amé, le dice el Señor. ¿En qué nos amaste? Porque ustedes me deshonraron. ¿En qué te deshonramos? Porque me robaron. ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas, en las primicias. Porque en esos 400 años de silencio había caído tanto el pueblo que ya era otra generación. Y esa generación ya estaba olvidado de los cumplimientos que hacían. Y por eso dice, volveré el corazón de los padres hacia los hijos. Todo esto está en Malaquías, si lo quiere leer, es una profecía cortita nomás que explica muchas cosas. Pero también anuncia que el segundo Elías iba a venir como voz que clama en el desierto para anunciar al Mesías. Llegó el Mesías. Empieza él su ministerio y empieza ya. ¿Con quién confronta primero? Con el mismo Satanás. La tentación. ¡Brum! Y empieza su ministerio. Llevaba la palabra. Los tradicionalistas fariseos amaban la tradición. Oh, soy de Abraham, yo soy de Moisés, yo soy de esto. Cuando el Señor viene en el bautismo, porque somos bautizados en su muerte para ser resucitados, en su resurrección. En su muerte acá se corta la circuncisión, se terminó el pacto. Yo soy un mediador de un nuevo y mejor pacto. Ya no hay circuncisión. La ley, yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla y la cumplió perfectamente. La cumplió el Señor. No vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. La ley, ahora no por la ley, sino por la gracia. Ahora el Señor empieza acá a confrontar con los grandes líderes. ¿Sabe por qué, hermano? Él era como un punta de lanza que venía a abrir brecha con el enemigo que estaba manejando al pueblo de Israel, porque después, cuando le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él iba a venir, porque cuando Él se iba, el Espíritu Santo empezó su accionar, y comenzaron después los discípulos a seguir la obra, a continuar la obra del Señor, como lo está haciendo hasta el día de hoy. Vamos a leer un poquito. Juan, capítulo 8. La verdad os hará libre.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no huyen, si no disparan, si no se esconden, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque tu consagración, tu dependencia al Señor es importantísima acá, en este mundo que se va consumiendo. La zarza, la iglesia, la presencia de Dios no se consume, sigue permaneciendo y aún con mayor luz todavía. Por eso el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. No escondamos la luz bajo el almud, la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y conoceréis, dice el 32, la verdad, y la verdad os hará libre. Y respondieron, acá viene ya algo aferrado. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Queridos hermanos, se aferraban a una tradición, se aferraban a Abraham, se aferraban a que cumplía con la ley, pero estaban en pecado, estaban muertos en delitos y pecados. Y esos que no la entendían, esos que no la comprendían, esos que rechazaban. Ah, yo soy de Abraham, la bandera. Hasta lo idolatraban a Abraham. ...35... Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Quién era vuestro padre? Satanás, el padre de la mentira. Después, si usted lee más abajo, él mismo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Satanás ha sido homicida. Y ustedes también quieren ser homicida porque me quieren matar. ¿Estamos entendiendo? El fanatismo lleva a esto. El fanatismo religioso, hay muchos mártires cristianos que han dado su vida por el Señor por no negar la fe. Hoy, en estos tiempos estamos hablando, aparte del Imperio Romano, todo lo que hicieron con los cristianos, todo lo que hicieron el Imperio Romano, y pensar que se lo venera a Roma como la capital. ¿La capital de qué? Del pecado. La capital. El sumo pontífice hoy es el Espíritu Santo en acción. Cristo Jesús es nuestro Rey y Señor. Queridos hermanos, nos están llevando poco a poco para la gran batalla final. Argentina ya se está posicionando con otros países y uno no sabe y está apoyando a Irán, aquel que tiene apoyo de Rusia, de China, contra Israel. ¿No sabemos esto? No nos informamos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no quisieron conocer, no quisieron aprender. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas enseñanzas se baja? ¿Cuántas palabras tremendas? Conociendo los atributos de Dios, el poder de Dios. Y todavía
no digo todo, pero algunos andan como niños, fluctuando. ¿Cómo el Señor empezaba a mostrarle? Verso 51 del mismo capítulo: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Mire ese rechazo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros decís que es Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham fue vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Mire la pregunta que hacen aquí. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselo, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. ¿Qué estaba el Señor consensuando con los judíos? ¿Qué le parece, muchacho, Abraham? Pero Jesucristo, Él el Hijo de Dios ha venido, pero Abraham sabía que iba a venir. Estaba confrontando, estaba enfrentando, estaba diciendo la verdad. La palabra de Dios es como un arma de doble filo, penetra hasta lo más profundo. A veces no tenemos la fe suficiente para creer que el Señor, la palabra que pone en mi boca va a llegar a lo más profundo. Quizá un hermano hable una palabra y, este duro, no quiere saber nada. Pero mañana le hablo a otro, otra vez, la palabra. Y por ahí es como que empieza. Uno siembra y otro recoge las semillas, pero de Dios es. De Dios es la voluntad. Por eso, queridos hermanos, no lo veamos al Señor en el tiempo que estuvo acá en la tierra, como que andaba ahí en la barca enseñando con los discípulos. Estaba confrontando, estaba derribando muros, paredes. ¿Sabe por qué? Porque atrás de él, bajo la dirección, la guía del Espíritu Santo, venían los siervos, los profetas, los apóstoles. Y que después de esos apóstoles iba a venir otro apóstol tremendo que ya todos conocemos. Acá tenemos un confrontamiento, un mito bajado, porque con la verdad conoceréis y os hará libre. Veamos otro caso. Jesús sana a un ciego de nacimiento, ahí nomás en el capítulo 9 de Juan. Ahí nomás. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto se lo ha explicado muchas veces, se llegó a ustedes en la palabra. Y le preguntaba a su discípulo diciendo: Rabí, ¿quién pecó, esto o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo tengo un grupo que estoy enseñando la palabra, y le estaba explicando esto como ahora le digo a ustedes. El versículo 4, no lo pasemos de largo porque es importante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre. Entre tanto que el día dura,
la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras el día dure, el día es cuando uno está con vida. Hoy nosotros estamos en día, porque estamos con vida. Cuando la noche llega es cuando uno ya está muerto, ya está en la oscuridad, ya está ahí esperando el juicio, esperando el momento aquel que llegue. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, a él le pasó esto, pero resucitó y ascendió al reino de los cielos. Bueno, conocemos la historia, lo mandó al tanque de Siloé, que se lave los ojos. Después de esto, acá viene otra confrontación. Vuelvan a intervenir los fariseos. 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Ellos eran muy legalistas, muy tradicionalistas y muy todo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Primer punto. Porque no guarda el día de reposo. Como el Señor lo agarró después, si es que ellos no guardaban el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Para ellos Jesús era pecador. Y había disensión entre ellos, aquí había ya disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Bueno, el tema entraban en la discusión, entraron en la polémica, entraron a investigar, entraron a ver al padre, pero ¿es cierto que nació ciego? ¿Será cierto? Sí, dice, pero pregúntenle a él. Él tiene edad para responder. ¿Por qué los padres tenían miedo? Porque los fariseos podían expulsarlo de la sinagoga. Ahora, aquí hay otra confrontación. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Miren los fariseos cómo estaban empecinados. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. ¿Queréis haceros sus discípulos? No, nosotros discípulos de Moisés somos. Otra confrontación, otra pared que se derriba, porque estaba confrontando con los fariseos religiosos que tenían embaucado a todo el pueblo esa falsa religiosidad. También se puede embaucar en lugares que se está para dar la palabra de verdad, para decir las palabras de juicio, para decir lo que viene del Señor, para proclamar que hay que arrepentirse de pecado y que Cristo sea su Señor, y no lo hacen, para contar cosas lindas nada más, algo que no ofenda a nadie. Queridos hermanos, la palabra es para enseñar, para aplicarla a nuestras vidas. Muchas veces no nos examinamos a nosotros mismos. El apóstol Pablo era fariseo de la ley, con estudio en la escuela de Gamaliel, en una gran universidad que aprendía la palabra. Pero él también
tuvo que confrontarse consigo mismo después que conoce al Señor, después que tiene ese encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¡Pum! Quebrantado. Y él conocía la ley, pero no la aplicaba. Por eso empieza la confrontación entre carne y espíritu. Entre él mismo empezaba a ver que no estaba bien posicionado ante Dios. Por eso Romanos 6, Romanos 7 y después Romanos 8 dice, viviendo en el espíritu. Romanos 6, 7 te muestra el pecado que mora en mí, el pecado que no puedo sacarlo de mí. Estaba reconociendo, ahí conoce verdaderamente. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero a nadie nos gusta que nos diga que estamos en pecado, que somos pecadores, que somos esto, que somos aquello. No. Acá el Señor estaba confrontando con estos líderes que estaban en la tradición, en Abraham, en Moisés. Discípulos de Moisés somos, pero resulta que su ascendencia, antes, el pueblo de Israel se había negado a seguir al Señor. ¿Se acuerda cuando le impusieron que haga el becerro de oro? Cuando el Señor le había dicho a Moisés que hiciera la tabla de la ley, de los 10 mandamientos. Él tenía que subir al monte. Hicieron becerros de oro, de adoraron. Con la furia rompió las tablas de la ley, volvió a subir Moisés. 250.000 murieron ahí en ese momento. ¡Trum! Por la ira de Dios. Ahora digo yo, ¿cómo estamos ante Dios? Muchas veces tomamos todas las cosas muy livianas y no nos damos cuenta que hacemos muchas cosas que puede producir la ira de Dios. Cuando hay pecado dentro de la congregación, es como un virus que se injerta en el cuerpo y eso te causa enfermedad, te causa decaimiento, te causa problemas. Tratemos de sanar al cuerpo, tratemos de vernos cada uno en la situación en la que estamos. Acá vemos, queridos hermanos, ¿a qué lleva esto? El Señor estaba activando todo esto porque después los discípulos, después llamados apóstoles, cuando reciben de Dios, reciben el soplo del Espíritu Santo, esos 7 discípulos primero, cuando, como dice que ahí se forma el gobierno de la iglesia. Pero después en Pentecostés fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahí empezó ya como el apóstol Pedro, que le había negado un poco antes al Señor por temor, por miedo, ahora tenía una fuerza tremenda. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros para perdón de pecado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Decía ahí. ¿Qué haremos? 3.000 almas fueron rescatadas del poder de las tinieblas para el reino de Dios. Ahí cuando los siervos de Dios trabajaban arduamente bajo el poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan, después también que habían sanado un cojo, 5.000 almas. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿Cómo se abría el panorama? Y después aparece este gran siervo llamado, que se llamaba Saulo de Tarso y después Pablo.
Este es un vaso escogido. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Instrumento escogido. Muchas veces, hermano, el Señor lloró por Jerusalén. No quisiste que te cobijase. Jeremías lloraba por ese pueblo incrédulo, duro. Hay siervos de Dios que sufren. Hay siervos de Dios que aman al Señor, aman la obra. Y es cierto que hay muchos que hacen cosas feas, pero también hay varones de Dios, siervos del Altísimo, que entregan su vida por amor. Queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo, Efesios 2, él oraba por todos, hermanos, por toda la iglesia, pero también decía, oren por mí para que se me abran puertas. Él necesitaba el apoyo. Un siervo que trabaja para la obra necesita del apoyo de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Hay un siervo acá, un siervo en otro lugar, en otra provincia, en otro país. Ahora me pregunto, y nos debiéramos preguntar, ¿estamos orando por la iglesia, por el cuerpo de Cristo? ¿Estamos orando por el siervo que está llevando la iglesia en este momento, que de Cristo? ¿Estamos orando por Israel? ¿Estamos orando por los que se han de convertir en Israel? Estamos viendo que estamos viviendo en tiempos difíciles. Hemos visto Juan 8, Juan 9, Juan capítulo 8 habla del linaje de Abraham somos. Capítulo 9 de Moisés, discípulo de Moisés somos. Entonces Cristo afuera. Si ustedes van a leer Hebreos 3:1 y habla que Jesús es superior a Moisés. Que Moisés era siervo del Altísimo, pero Jesús es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, estamos viendo ahora capítulo 10. De Juan, siempre en Juan. Yo soy, verso 14, perdón. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Del pueblo de Israel y los gentiles tengo otras ovejas y que de ellas se va a formar un solo cuerpo. En Efesios 2 también habla cómo nos muestra que somos un solo cuerpo, que las paredes han sido derribadas, que ya no hay judíos ni gentiles. Estamos viendo en estos tiempos cómo el Señor está llamando a su iglesia y vuelve a ratificarlo acá en el verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas como os he dicho. Aquí le está diciendo a los mismos fariseos, los judíos, vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, no soy de mi rebaño. El rebaño de Cristo, las ovejas son de Cristo. Nosotros somos simples administradores que debemos cuidar el rebaño. No dice
Hay pastores que dicen, ustedes son mis ovejas y no se van de acá. Queridos hermanos, somos sirvientes del Señor. Cuidamos el rebaño que es de Él. Ya para ir terminando, Primera de Pedro, querido hermano, 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, a causa de mi nombre seréis aborrecidos y perseguidos. No nos gusta ser perseguidos, no nos gusta padecer. No nos gusta, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el tiempo, por qué estás en esta situación. Confía en Él. No te sientas desesperado. Él está con la mano extendida. Quizás tú no lo miras para darle la mano y tomarla de Él. Finalmente, vamos a leer un salmo, querido. Salmo 126. Hay muchos obreros, siervos de Dios, que sufren muchísimo por la obra. Salmo 126, versículo 5, versículo 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su semilla. Gloria sea al Señor.